Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les vamos a hablar un poco sobre el conflicto árabe-israelí y palestino. El conflicto árabe-israelí y palestino es uno de los conflictos más prolongados y complejos de la historia moderna. Se remonta a principios del siglo XX y tiene sus profundas raíces históricas, religiosas y políticas. La creación del Estado de Israel en 1948 marcó un punto de inflexión que desencadenó una serie de guerras y tensiones continuas entre Israel y los países árabes vecinos, así como con el pueblo palestino. A lo largo de las décadas, el conflicto ha evolucionado y se ha intensificado con múltiples intentos de resolverlo a través de negociaciones y acuerdos de paz. La disputa se centra en cuestiones fundamentales como las fronteras, el estatus de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. A pesar de los esfuerzos internacionales por mediar y promover la paz, las hostilidades y la desconfianza mutua siguen siendo barreras significativas para una resolución duradera. El origen del conflicto árabe-israelí y palestino comenzó por la disputa sobre la tierra de Palestina, a finales del siglo XIX. El movimiento sionista buscaba un hogar para los judíos en esta región, lo que generó tensiones con los árabes locales. Tras la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo control británico, que hizo promesas contradictorias tanto a judíos como árabes. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron, pero los árabes rechazaron el plan. En 1948, Israel declaró su independencia, desatando una guerra con los países árabes vecinos. Israel ganó y expandió su territorio, creando un gran número de refugiados palestinos. Desde entonces, ha habido múltiples conflictos y esfuerzos de paz, pero el problema sigue sin resolverse debido a la ocupación, a los asentamientos y la falta de acuerdos. Concepto y contexto del conflicto árabe. Concepto. El conflicto árabe-israelí-palestino es una lucha prolongada y compleja entre el Estado de Israel y los pueblos árabes, particularmente los palestinos. Involucran disputas sobre territorios, derechos nacionales y reconocimiento mutuo. Contexto. Surge a finales del siglo XIX, con el crecimiento del sionismo, que promovía el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, entonces bajo dominio otomano y luego británico. En 1948, Israel se estableció como un estado independiente, lo que desencadenó una serie de guerras con países árabes y el desplazamiento de muchos palestinos. Desde entonces, el conflicto ha incluido luchas por el territorio, la seguridad, los derechos de los refugiados y la búsqueda de una solución de dos estados. Características. Territorio en disputa. Se refiere a las áreas que ambos grupos consideran propias, principalmente Jerusalén, Cisjordania y Gaza. Estos territorios tienen importancia histórica y religiosa para ambas partes. 2. Refugiados. Son palestinos que fueron desplazados de sus hogares durante las guerras y conflictos de 1948. Muchos viven en campos de refugiados o en condiciones precarias. 3. Violencia y enfrentamientos. Se refiere a los conflictos armados y las tensiones continuas entre israelíes y palestinos, que incluyen guerras, intifadas y ataques. 4. Asentamientos. Son comunidades construidas por Israel en territorios que se consideran ocupados, según la ley internacional. Estos asentamientos son un punto de controversia y están en conflicto con el deseo palestino de un Estado independiente. 5. Problemas políticos y diplomáticos. Incluyen las dificultades para llegar a acuerdos de paz duraderos y resolver temas complejos como el estatus de Jerusalén, las fronteras y el derecho al retorno de los principales actores. Israel, Estado establecido en 1948 con una población diversa que incluye judíos, árabes israelíes y otras minorías. Autoridad Palestina, entidad gobernante en parte de Cisjordania creada en 1994 como resultado de los acuerdos de Oslo. Hamas, movimiento islámico palestino que controla la franja de Gaza desde 2007 y que se opone al reconocimiento de Israel. Países árabes, países vecinos como Egipto, Jordania, Siria y Líbano.
han tenido diferentes roles en el conflicto, desde guerras abiertas hasta mediaciones diplomáticas. Acontecimientos históricos. 1. Finales del siglo XIX. Inicio del movimiento sinoísta. El movimiento sinoísta, fundado por Teodoro Herzl, buscaba establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, lo que llevó a una creciente migración judía a la región. 1917. Declaración Balfour. El gobierno británico emitió la Declaración Balfour prometiendo apoyar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, entonces bajo mandato otomano. 3. 1920. Conferencia de San Remo. Palestina quedó bajo mandato británico tras la Primera Guerra Mundial. Continuamos con los acontecimientos históricos. 4. 1947. Plan de participación de la ONU. La ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como un área internacional. Los líderes judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes lo rechazaron. 1948. Creación del Estado de Israel y Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel proclamó su independencia en mayo de 1948, lo que llevó a una guerra con los países árabes vecinos. La guerra resultó en la creación de Israel y el desplazamiento de muchos palestinos. 6. 1967. Guerra de los 6 días. Israel luchó contra Egipto, Jordania y Siria. Al final del conflicto, Israel había ocupado Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Esta guerra cambió significativamente la frontera. 7. 1978. Acuerdo de Camp David. El presidente egipcio Anwar Sadat e Israel firmaron acuerdos mediados por Estados Unidos, resultando en la paz entre Egipto e Israel y la devolución del Sinaí a Egipto. 8. 1987. Primera Intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí en los territorios de Gaza y Cisjordania. La intifada incluyó protestas, huelgas y enfrentamientos con las fuerzas israelíes. 9. 1993. Acuerdo de Oslo. Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, firmaron acuerdos que establecieron la Autoridad Nacional Palestina y un marco para futuras negociaciones en estatus final. 10. En el año 2000, Segunda Intifada, otra ola de levantamientos palestinos estalló después del colapso de las negociaciones de paz en Campo David. La violencia se intensificó y las relaciones entre israelíes y palestinos se deterioraron. 11. En el año 2005, retiro de Gaza, Israel llevó a cabo un desmantelamiento unilateral de sus asentamientos en Gaza y retiró a sus tropas, aunque mantuvo el control sobre el espacio aéreo y las fronteras. 12. En el año 2008 y 2012, guerras en Gaza, conflictos recurrentes entre Israel y Hamas, el grupo militar que controla Gaza, llevaron a intensos enfrentamientos y alto número de víctimas civiles. 13. En el año 2014, conflicto Gaza, un conflicto de 7 semanas entre Israel y Hamas que resultó en un elevado número de muertes y distribución en Gaza. Bueno, continuamos con el detonante. El mayor detonante del conflicto árabe-israelí y palestino fue declaración de independencia de Israel en 1948. Esta acción lleva a una guerra con los países árabes vecinos y la creación de un gran número de refugiados palestinos. La resistencia árabe al establecimiento de Estado judío y la posterior ocupación de territorios palestinos ha sido fuertes continuas de conflicto. Principales conflictos. Guerra de 1948, conocida como la Guerra de Independencia de Israel.
resultó en el establecimiento de Israel y el éxodo palestino. Guerra de los 6 días, 1967. Israel capturó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán, cambiando el mapa de la región. Intifada, 1987 a 1993 y del año 2000 al 2005. Levantamientos palestinos contra la ocupación de israelí en Cisjordania y Gazán, con intensos enfrentamientos y represión. Acuerdo de paz y procesos diplomáticos. Acuerdos de Oslo, 1993 y 1995. Primero, acuerdos directos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, estableciendo la autoridad palestina y un marco para futuras negociaciones. Plan de paz de Camp David, 1978. Acuerdo entre Israel y Egipto, que resultó en la paz entre ambos países y la devolución del Sinaí y Egipto. Posibles soluciones. Soluciones de dos estados, propuestas que implican la creación de un estado palestino, independiente junto al estado israelí. Sin embargo, los desacuerdos sobre fronteras, seguridad y estatus de Jerusalén dificultan su implementación. Otras propuestas incluyen la solución de un solo estado binacional, aunque esta opción enfrenta serias controversias y desafíos. En resumen, el conflicto árabe-israelí-palestino es una disputa prolongada y compleja sobre territorio, identidad y derechos nacionales iniciados en el siglo XX, con la creación del Estado de Israel y la respuesta palestina. Ha estado marcado por enfrentamientos violentos, desplazamientos de personas y fracasos en los negocios de paz. La solución del conflicto requiere abordar cuestiones claves como las fronteras, el estatus de Jerusalén y los derechos de los refugiados, así como construir confianza mutua y compromisos significativos entre las partes involucradas.